Ah, perfecto. Gracias, Valentina. Hola, Piero. ¿Qué tal? Qué gusto saludarlos nuevamente. Había pasado como, yo lo sentí como un año. Hola, hola. Pero era un mes nomás. Eh, en cambio, sentí que era mucho tiempo que estuvimos sin conectarnos, sin vernos. Así que muy contento de estar nuevamente acá con ustedes y poder compartir en este breve espacio em, los significados de lo que nos dicen los astros en el cielo, en el telón del cielo, qué es lo que se está escribiendo en esta carta de luna nueva que vamos a revisar con Marilu. Así que vamos a compartir un recurso que es muy importante porque es la carta de la luna nueva. Bien, esta carta em, corresponde a la luna nueva, que ya ocurrió, ya estamos en el ciclo correspondiente a esta luna nueva. Este ciclo comenzó el 27 de abril, hora de Chile, 15:30. Varían las horas, bueno, a medida que nos vamos acercando hacia, eh, hacia Europa, va a ir siendo cada vez más tarde. Y por lo tanto, cada uno de esos países tendrá su hora en que ocurrió. Bueno, analizar primero que todo las posiciones que son comunes para todos, para cualquier país. Esto es que la Luna y el Sol están formando la conjunción, ¿cierto? Ahí se ven juntitos ambos en 7 grados de Tauro. Y esto corresponde, de acuerdo a la astrología tradicional, al decanato primero de Tauro, que es regido por Mercurio, de acuerdo al orden caldeo de los planetas. Y en términos de Venus, que también es importante porque señala de alguna forma la energía que respalda esta lunación, ¿eh? Es una energía Venus. Por lo tanto, la regente de esta lunación será la diosa del amor, Venus. ¿Ok? Asimismo, esta lunación recibe unos aspectos bastante importantes, que en primer lugar es una cuadratura al planeta Marte, que se encontraba en Leo, ingresando a Leo, y a su vez de los planetas llamados modernos, se encuentra haciendo cuadratura a Plutón. Y Plutón y Marte, como ya hemos algunas veces conversado, están haciendo una oposición en los cielos. Y esto es válido, ¿cierto?, para toda región del mundo. Entonces, es interesante esta posición porque va a dar cuenta de las energías que están rodeando esta configuración. Cada lunación y cada momento, en verdad, del cielo es único y por lo tanto tiene mensajes que son también muy particulares. Algunos procesos son más largos, por supuesto, como los tránsitos de los planetas más lentos, y otros serán más rápidos, ¿bien? Como la Luna, por ejemplo. Hay un aspecto que también se destaca y del cual vamos a mencionar, que es el aspecto de Saturno-Júpiter, ¿no? Júpiter-Saturno están en cuadratura. Y es un aspecto importante porque es un aspecto que se ha estado dando desde un tiempo a la fecha, algo hemos mencionado, ya vamos a ver en qué forma se configura en este momento ese aspecto para adelante. ¿Bien? Y voy a enviar la invitación mientras tanto a Marilú para ver si se puede ya integrar a la conversación. ¿Ok? Y vamos a ver. Bueno, y por otro lado, decir que bueno, a todos los que se están integrando, todas las que se están integrando, saludos, bienvenidas, bienvenidos. Un gusto nuevamente tenerlos como audiencia, es un honor para mí tener a todos ustedes eh, presentes en estas reuniones que hacemos periódicamente. Les decía que en realidad a veces para mí como que pasa mucho tiempo, ¿ah?
porque los echo de menos. Y en cierta forma eh, se ha transformado esto como en un ciclo más, ¿no? Una invitación a estar presente en el momento presente, justamente, aquello que tiene que ver con lo que está escrito en el cielo. Es un ejercicio muy importante que eh, da lugar, digamos, a esta capacidad de estar percibiendo el ritmo de los tiempos. Bueno, entonces, em, ahí ya creo que Marilu se integró. Hola Marilu, vamos a eh, rápidamente dar el paso para que podamos reunirnos con Marilu. Antes de ello, quisiera compartir otro recurso que tiene que ver un poco con las fechas, ¿no? Las fechas que van a ser importantes en este ciclo de esta lunación. Y en particular tenemos, ¿cierto? El día 3, el 6, ¿cierto? El 11, el 18, el 1 también, el 16, 20, 29. En fin, hay varias fechas que van a estar ahí cuando ustedes vean la grabación. Van a darse cuenta que están estas fechas indicadas que corresponden las primeras, la primera línea, el 3, el 11 y el 18, a la primera cuadratura, la oposición el 11 y después la segunda cuadratura el 18. Y en la fila que está abajo de fechas, el 1, 6, 16, 20, 29, corresponden a los aspectos armónicos que formará la Luna en su recorrido durante estos 29 días y un poquito más, con su posición primaria. ¿Bien? Por ejemplo, en este momento que estamos conversando, todavía estamos bajo la influencia de la primera cuadratura, ¿no? Que ocurrió el día de ayer. Ok, bueno, vamos a entonces a dar paso a Marilu para que se integre. Voy a dejar de compartir esto. Ahí. Y vamos a... Ahí está. Vamos a ver cómo... Bueno, las redes tienen su propia, su propio tiempo. Bien, hemos tenido de todo en estas reuniones de lunación. Hemos tenido cortes de luz, hemos tenido problemas de comunicaciones, etcétera, ¿no? Y también, por supuesto, todo esto está vinculado a los procesos que muchas veces están reflejados y simbolizados con los planetas, ¿no? Muchas veces Saturno hace las veces de crear ciertas demoras que en el mejor de los casos sirve, nos ayuda, ¿cierto?, a evaluar. Me dice Marilu que no llega. Te la voy a enviar de nuevo, Marilu, para que ahí, a ver si llega ahora. ¿Sí parece? Sí, ahí sí. Oh, qué bueno. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. No me llegaba la invitación. Qué raro. Me voy a girar un poquito para acá. Sí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo ¿Qué estás? tal? Bien, ¿y tú? Qué gusto verte nuevamente Bien. después de tanto tiempo. ¿Cómo estás? Bien, muchas Qué gracias. Bueno, algo les mostraba yo, Marilú, sí. al principio, la, la imagen de la carta. Ujú. Nosotros con Marilú conversamos antes siempre preparamos un par de cositas antes como para tener, digamos, un cuadro de lo que vamos a hablar. Así que hicimos algunas reflexiones respecto de esta carta. ¿Qué nos puede comentar, Marilú, en relación a esto? Bueno, sí, lo primero que conversábamos el otro día, me parece como tan potente como cambió la energía, ¿no? Desde nuestra última reunión donde teníamos varios planetas terminando la constelación de Piscis ¿no es cierto? Y otros ya iniciando la de Aries y entonces había una especie como de gran aglomeración de planetas entre el último decanato de Piscis y el primero de Aries.
y ha habido, ¿no es cierto?, desde el equinoccio siento yo una fuerte sensación de inicio, de comienzo. También lo veíamos en el hecho de que ha habido en estas últimas semanas los planetas han estado directos, entonces como que los planetas directos, yo creo que Saturno no sé cuánto tiempo estuvo estacionario me parece en 25 de Piscis, eh, Urano también en 25 de Tauro y de pronto Júpiter también estuvo bastante quieto y de pronto Júpiter ya ahora está más de 20 y Saturno ya está 27 y Urano avanzó 26 y Neptuno ya salió de cero y entró a uno. Es como, siento yo en estas últimas semanas como una aceleración, ¿ah? Como una intensidad en el movimiento, como si todo empujara o tensionara o presionara para que ocurran ciertos cambios en los cuales nosotros algunos somos protagonistas y en otros somos, ¿no es cierto?, tal vez colaboradores con los procesos más globales. Así que siento una muy fuerte diferencia entre la última luna nueva de Aries y ahora, que la energía está fuertemente en lo fijo, ¿no? Tenemos una semigran cruz ahí, ¿no es cierto?, entre la lunación en Tauro y Marte en Leo y Plutón en Acuario, Mm, ¿no? Entonces como que se activó la energía de lo fijo, por lo tanto la energía más quieta nuestra, la energía que más bien concentra, ¿no es cierto?, la fuerza en su interior, más bien retiene, más bien está la fuerza más bien adentro que tan liberada o expresada como es el caso de un signo como Aries o los signos cardinales en general. mm. Sí, sí, importante observación porque efectivamente hay una concentración, digamos, ¿no? de Sí. energía fija y que resalta, yo les mostraba la carta, resalta fuertemente esta cuadratura de la Luna y el Sol a Marte, Mm, que se ha ido como notando en ciertos eventos que han ocurrido. Marte salió de Cáncer, lo cual en cierta forma es bueno, o sea, desde el punto de vista de la astrología tradicional, digo, mm, porque Marte en Cáncer no está muy mm, cómodo. En cambio, en Leo mm, puede tener un despliegue más favorable por las características, digamos, esenciales de cada uno de estos dos ámbitos, Leo mm, y Marte. mm, Por lo tanto, Marte el Leo obviamente sí es un poco más expresivo, más dramático y puede canalizar la energía, ¿no? No tanto contenerla o retenerla, como el caso de mm, Marte en Cáncer, que puede dar lugar a expresiones de pronto como el ejemplo de la olla a presión, que mm, aguantar tanto a veces estalla en el momento menos claro, esperado. claro. Ahora en Leo no, puede ser que esto sea más fluido, digamos. Ujú, Eso es por un lado ujú, bueno. Ahora lo que sí, y conversábamos, esta sensación, ¿cierto? De cierto temor, cierta sensación de que qué va a pasar, ¿no? Yo ujú, comentaba con Marilú hace unos días atrás respecto de los comentarios de algunos inversores, por ejemplo, en un ámbito, ¿no? Porque hay mm, varios ámbitos en donde esto tiene influencia, no solamente en lo económico. mm, Y me llamaba la atención que, a pesar de que en otras ocasiones, ¿cierto?, los indicadores que se evalúan en esa disciplina son como bien específicos y bien claros en proponer ciertas tendencias, en este momento, dadas las circunstancias que estamos viviendo, cierta guerra económica que existe, eh, hay, no se sabe lo que va a pasar, ¿no? Entonces, como que mm, el mensaje de de algunos inversores, no sabemos qué va a pasar. Otros mm, son por supuesto, más extremos, pero al menos los más serios y más cautos dan cuenta de esto. Sin embargo, eh, frente a esto que ocurre, también empiezan a ocurrir algunas situaciones que pueden constituir oportunidades, ujú, porque, por ejemplo, si bajan las acciones, vamos a poner un ejemplo como siempre, siempre tal vez, es probable que después eso signifique la oportunidad de comprarlas, ¿no? Bueno, pero eventualmente hay em, esta
experiencia, ¿no? Que tiene que ver un poco, yo lo relaciono con, lo relacionábamos, quiero decir, con esto, tú me mencionabas, con esta cuadratura de Júpiter-Saturno, que de alguna Ujú, forma desde Géminis a Piscis ujú. tiene que ver con esta imagen, ¿no? No sé si nos puedes comentar algo al respecto. Sí, tal vez antes de pasar a la cuadratura Saturno-Júpiter, Ujú, profundizar un poquito más en esta tensión entre la lunación y Marte y Plutón. sí. Conversábamos que de alguna forma la oposición Marte-Plutón es una oposición muy intensa, ¿no es cierto? Estamos hablando a propósito de la astrología tradicional, ¿no es cierto? Antes que descubrieran a Plutón, Marte regía Escorpio, Marte es regente de Escorpio, y Plutón, ¿no es cierto?, que también es el regente de Escorpio, también, ¿no es cierto?, muestra esta intensidad, esta fuerza, como el impulso profundo en Plutón, en Marte el deseo, ¿no es cierto? Entonces, cuando estamos pensando que estos dos eh, tan poderosos planetas como Marte y como Plutón, que movilizan mucho, ¿no? Que movilizan tengo el tema de la luz que se me apaga, ¿ya? Pero ahí, no sé por qué se me apaga. Bueno, Bueno, pero Marte me veo en corta, penumbra. Marte corta y el Sol es la luz, así que Ya, estamos hablando de ya, lo mismo. ya. Bien, bueno, lo que sucede es que, bueno, voy a terminar aquí y después lo arreglo. En esta oposición, ¿no es cierto? Pienso yo que hay mucha tensión y lo veíamos que tal vez eso puede significar a nivel de países, a nivel de comunidades, a nivel de líderes, ¿no es cierto? Que haya una fuerte tensión, conflicto, enfrentamiento incluso, ¿no es cierto? Es una oposición. La oposición implica enfrentamiento dentro de cada uno de nosotros. La oposición tiene que ver con el encuentro de polaridades y en el mundo externo, ¿no es cierto? La clave de la oposición es que normalmente uno se identifica con uno de los dos planetas y el segundo planeta lo proyecta afuera. Y entonces se encuentra con esa tensión afuera, en el mundo relacional, en las interacciones, en la comunicación. Entonces, podría ser perfectamente este tiempo con Marte y Plutón en oposición un tiempo muy muy complejo en ese sentido, a nivel de la astrología mundana o a nivel, ¿no es cierto?, de lo que estamos viviendo socialmente. Y entonces la cuadratura hacia la Luna y el Sol en Tauro, yo creo que tal cual lo que tú mencionabas, esto puede tener que ver con tierras, puede tener que ver con bienes, puede tener que ver fuertemente con la economía, pero también con la tierra en términos de la naturaleza, en términos de los recursos de la naturaleza, los recursos de todo tipo, ¿no es cierto? También puede tener que ver con la parte más vinculada a la minería, por ejemplo, como pensando en Tauro como los grandes tesoros de la tierra. Entonces, yo pienso que es tiempo de alianzas que suceden producto prácticamente de los conflictos. ¿Mm? Mm. Como que hay una búsqueda de alianza, porque finalmente Tauro siempre es una invitación a fertilizar y a desarrollar, ¿no? Pero esta lunación en Tauro viene desde la oposición, por ende esta alianza o este proyecto que se lleva a cabo tiene detrás un periodo muy fuerte de tensión, y eso yo lo veo tanto en lo económico como en lo político como en lo social. Mm. Sí, interesante. Yo al principio presentaba que esta lunación tiene como regente a la Venus. Y Sí, la sí. Venus tiene dentro de sus significados, tiene que ver con justamente las alianzas, los, lo- digamos, las formas de establecer algún tipo de nexo Ujú, de colaboración, por ejemplo, que en este caso es lo añado a lo que tú estabas mencionando justamente. ujú, Y una de las circunstancias que quizás más le da vuelta, digamos, es en cuanto a esta eh, presencia, ¿cierto?, de Júpiter en Géminis, que está cuadrado a Saturno. ¿Sí? Lo que mencionaba, lo ligo también con esto de Plutón, como tú señalabas, con opuesto a Marte.
Esta oposición de Plutón a Marte, a propósito, ocurrió cuando recién ingresó Plutón a Capricornio en 2008. Ocurrió que se formó también una oposición a Marte en Cáncer. Eh, Ya, y en ese entonces, en 2008, estalló la burbuja de inversiones inmobiliarias que, digamos, implicó una crisis que todavía existe, ¿no? En algunas partes. Y por lo tanto, son situaciones que tienen que ver con, en este caso, cáncer, la seguridad, ¿no? La vivienda, el hogar. claro, claro. Eh, y en el caso de Leo y Acuario, el tema es la polarización entre lo que quiere una persona, ¿no? Un individuo, y lo que quiere una colectividad. O sea, de alguna forma hay ahí una polaridad entre los anhelos personales y por otro lado el anhelo de un colectivo, Mm, de un clan, de un grupo, puede mm, ser. Y por lo tanto, también lo relaciono con eso. Hablábamos respecto de las guerras, por ejemplo. Em, si bien es cierto, Marte-Plutón no necesariamente tiene que ver con inicios de guerra, en general se ha asociado mucho más a los aspectos entre Marte y Saturno. Sin mm, embargo, es interesante recordar que el 7 de octubre del 2023, cuando comenzó la guerra en Gaza, Marte estaba formando una cuadratura con Plutón ujú, y, y Marte estaba en una posición muy débil, estaba en Libra. Desde el punto de vista de la astrología tradicional, esa es una posición débil, ¿no? Si representamos a Marte como un ejército, por ejemplo, que es una de las significaciones de Marte, eh, está en una posición bastante débil frente a ese Plutón. Por lo tanto, es una lucha como entre David y Goliat, ¿no? En ese entonces, y mm, bueno, se ha producido. Y en la actualidad, yo mencionaba en esta conversación que tuvimos previa, que Plutón, ahora opuesto a Marte, Marte en Leo, enfatiza las características de Leo. Hay que recordar que Trump tiene Marte en Leo, en el ascendente, y esto en el fondo tiene un aspecto muy fuerte sobre él. Y estamos en mm, presencia de un individuo, mm, ¿cierto?, que de nuevo impone mm, todo su poder, una forma de negociación mm, mm, que violenta al resto del mundo, mm, ¿no? mm, Y genera un problema en términos de estas alianzas, es decir, obliga, ¿cierto?, mm, a usar o a desplegar, mejor dicho, los recursos en este caso, de esta relación, como vamos a ver, pero también de Júpiter-Saturno, perdón, mm, en que frente a una dificultad, Saturno, Júpiter igual necesita buscar algún grado de crecimiento y expansión. mm, Necesita, por ejemplo, cultivar algún tipo de negocio o algún tipo de alianza que permita seguir mm, desarrollando mm, un proyecto, digamos, un producto, en mm, fin, ¿no? Y por lo mm, tanto, esta situación evidentemente no frena, sino que simplemente viene como a modificar y a generar una serie de cambios mm, en el escenario de lo que estamos viviendo. Entonces, yo diría ahí más bien que en vez de volviendo a la pregunta, ¿no? ¿Qué va a pasar? En vez de un escenario así como oscuro, ¿no? Más mm, bien quizás la idea es transmitir una oportunidad, una mm, instancia mm, para generar nuevas oportunidades, que es lo que mm, yo creo que Júpiter viene a hacer, ¿no? No podemos mm, negar a Júpiter. Júpiter si quiere viajar, va a viajar. Ahora, si está cuadrado a Saturno, Júpiter igual va a viajar. Tal vez el vuelo se va a demorar un poquito, con menos pero igual va a hacer el plata, viaje. con menos ¿Ah? plata, pero va a viajar igual. Claro, tal vez se Sí, demoró más en juntar el sí, dinero para hacer el sí, viaje, por sí. ejemplo. Eh, o claro, viaja, no sé, a un lugar en el desierto. Mm, Conozco a alguien por ahí que anda viajando en un lugar en el desierto. Que es un poco mm, como honrar a Saturno, digo, Júpiter ujú, viaja, ujú, Saturno mm, desierto. mm, Entonces, mm, de algún modo u otro, la vida tiene, por así decirlo, mm, estos dos componentes, ¿no? Por un lado, un componente que nos asusta, que nos mm, atemoriza, que nos genera mm, incertidumbre, mm, pero por otra parte,
dado estos planetas que están en signos mutables, la Sí, posibilidad de adaptabilidad, de creatividad, ¿cierto? Que es lo que claro. surge directamente desde la incertidumbre. Sí, sí, sin duda, sin duda. Estaba pensando que increíble que muchas veces nos pasa, Edgar, a los dos, que como que yo represento un poquito en nuestra conversación como la esperanza, la apertura, y tú me dices, Marilú, pero hay situaciones difíciles, y ahora estamos al revés, ahora estamos al revés. Tú me hablas de las posibilidades, de las oportunidades, y yo estoy pegada ahí con la oposición Marte-Plutón y la cuadratura. Pero me parece bonito, porque eso también habla de lo dinámico, ¿no? De lo dinámico de la vida, de poder Mm, cambiarnos de lugar. Quiero reforzar lo que estás diciendo, porque me parece tremendamente acertado, con el trino que está haciendo en el fondo Marte con Neptuno, ¿no es cierto? Marte está iniciando Leo y Neptuno está iniciando Aries, ¿no? Entonces, efectivamente, hay, por supuesto, que siempre una puerta que se abre, ¿no? Una puerta que puede generar con este Neptuno en Aries un nuevo comienzo. Entonces, me hace mucho sentido lo que tú mencionas. Ahora, creo que es interesante, a propósito de lo que decías, esto de la tensión entre Leo y Acuario, ¿no es cierto? Pensando un poco entre por así decir, como la agenda individual, el deseo individual, el liderazgo individual versus todo este proceso, ¿no es cierto?, de la era de Acuario y de este Plutón en Acuario que claramente tiene que ver con homogeneizar, tiene que ver con, ¿no es cierto?, con incluir, tiene que ver eh, con incorporar, ¿no es cierto?, las diversidades, los pensamientos, las contradicciones incluso. Entonces, pienso que es algo bien interesante que estamos viviendo como sociedad, en lo cual están estos dos impulsos muy fuertemente definidos. ¿M? mm, mm. Y quisiera agregar, obviamente, que hay mucho por ver en ambos polos, ¿no es cierto?, en Leo y en Acuario, pero pienso que el trabajo que va a hacer Plutón prácticamente 20 años en Acuario, yo pienso que tiene que ver con la evolución de nuestra sociedad. Entonces yo creo que, bueno, irán sentándose frente a Plutón distintos planetas, distintas partes nuestras, distintas áreas de la sociedad y distintas áreas de nosotros mismos, y Plutón será el encargado de generar en todas esas conversaciones un salto a la evolución. Sí. Recordar que en la antigua pasada, es decir, Plutón es muy lento, como dices tú, Ujú, son cerca de 250, creo, años de que demora dar toda la vuelta al ujú, zodiaco. Y considerar que la anterior pasada de Plutón en Acuario coincidió, ujú, y esto estamos hablando de 1770, ujú. coincidió con la divulgación de una obra escrita ¿Ya? por Adam Smith llamada La riqueza de las naciones, Ujú, que constituyó el primer ordenamiento para propiciar el libre mercado y que después ujú, obviamente se transformó en un, como conversábamos eh, antes, en un paradigma, ¿m? ujú, Que es esta posibilidad de tener alianzas, intercambios, ujú, negocios, digamos, de manera ujú, liberal. ujú, Ahora, en cambio, en este momento ujú, es curioso porque en algunos países, ¿cierto? Y particularmente la potencia que es Estados Unidos está yendo como retrocediendo en esto ujú, y un poco como impidiendo o dificultando el libre ujú, mercado, lo cual también relaciono con Saturno-Júpiter, porque Saturno ujú, frena, ujú, Júpiter libera, ujú, y en ese sentido es interesante Plutón porque es más lento como ujú, oportunidad de revisión de esta ujú, forma, ¿no? De ujú, ujú, establecer vínculos, en este ujú, caso comerciales, que también tiene que ver con otros ámbitos, ¿no? Con otros terrenos. Es decir, probablemente aquí hay varias ideas a propósito de Acuario, ideas ujú, que van a estar sujetas a esta transformación.
Ahora, quizás es difícil entender que la destrucción va junto con la construcción, porque Claro, es como que ocurren en simultáneo, en cierta claro. medida. No nos es fácil a veces entender por qué, pero cuando vamos viendo que frente a una situación difícil surge rápidamente una posibilidad de adaptabilidad o un nuevo enfoque o una nueva oportunidad, en fin, Ujú, probablemente se entiende. Y mm, ahí justamente es lo que está en revisión, por así decirlo, ¿no? Plutón probablemente vaya a llegar al fondo, lo que significa aquello que los escollos que mm, ha tenido esta ideología o este paradigma, ujú, de modo tal de quitarlos para mm, que surja un sistema que, también en el sentido acuariano, ujú. beneficia al máximo posible de personas, Claro. que fue la idea original probablemente de estas iniciativas en la anterior pasada de Plutón en Acuario, para Mm, ordenar los negocios a nivel internacional o nacional. Y mm, eso evidentemente tiene como proyección, ujú, creo yo, que quitar cualquier escollo que sea necesario sacar mm. para que se produzca ese progreso, ¿no? No sé cómo lo ves Claro. tú. Sí, sí, sí. A propósito de lo que tú decías, creación, construcción, destrucción, ¿no es cierto?, ruptura, me parece muy, muy interesante como a propósito de, como de la mirada acuariana, de la mirada más compleja de la realidad, del paradigma de la complejidad, ¿no es cierto? Es entender que yo pienso efectivamente que eso es simultáneo, es como cuántico, es a nivel de las células, yo creo que ocurre, a nivel de la naturaleza, ¿no es cierto?, cuando está Claro. germinando, Mm. a nivel del huevo que se rompe para que emerja, ¿no es cierto?, el ser que está dentro de ese huevo. Sí. Entonces, el parto, o sea, hay tantas situaciones donde nosotros podríamos identificar tan claramente la energía, ¿no es cierto?, de el yin yang en ese sentido, como de la polaridad que estamos hablando. Mm. Y entonces yo pienso, desde este Plutón en Acuario, que se produce, sostenido también en la presencia de Urano en Tauro, se produce como un resquebrajamiento de las estructuras eh, para que pueda emerger, ¿no es cierto?, para que pueda emerger algo desde adentro y al mismo tiempo para que se pueda sembrar esto que, ¿no es cierto?, trae Acuario, que es esta idea, ¿no? Idea de sociedad, idea, ¿no es cierto?, de comunidad, idea de persona, idea de individuo, idea de pareja, idea de trabajo, idea de vida en comunidad, idea de salud, de educación, tanto que aportar, ¿no es cierto?, Júpiter en Géminis y ahora pronto Urano en Géminis, viene una tremenda revolución en la educación y una tremenda revolución en las comunicaciones, en los intercambios, en la manera de interactuar entre las personas. ¿Para qué decir la aparición de la tecnología? Que a propósito vi tu y muy interesante en muy buena compañía de Paola, tu intervención sobre la inteligencia artificial. Mm. Entonces, de alguna manera, creo que estamos nosotros en la antesala de un cambio paradigmático muy poderoso. No nos olvidemos que Plutón tiene que ver con el poder. ¿No? Claro, es el poder interno, pero es el poder nocturno y es el poder profundo que está arraigado muy internamente. Mm. Entonces, creo que con este Marte en Leo hay una necesidad de crear y con este Plutón en Acuario, todo esto dialogando con la Luna y el Sol en Tauro, que tiene que ver con fertilidad, que tiene que ver con recursos, que tiene que ver con tierra abierta, sensible y permeable a generar, ¿no es cierto?, nuevos desarrollos, creo que está todo dado hacia la construcción de una nueva forma de convivir entre nosotros. Mm. Siempre he considerado que, o sea, no es que yo lo haya considerado, se Mm, observa, digamos, muchos astrólogos cuando hacen los análisis de estos tránsitos lentos, o, en fin, mm, como por ejemplo Tarnas, que en Cosmos y Psique analizó todos los ciclos, digamos, de los planetas lentos. Y ese ejercicio me parece muy interesante. Hay una serie que apareció justamente
sincronizada con la oposición de Marte-Plutón, que está, digamos, en las plataformas de streaming que se llama Adolescencia. Y narra el caso de un joven Que ha sido muy que, renombrada esa serie. Sí, claro, sí. y de alguna manera recrea, ¿cierto?, una situación de violencia, Mm, de mal manejo, digamos, de la violencia a propósito de Marte. mm, Y justamente como tú, hay una imagen que mm, me contaste en la conversación previa que tuvimos que me pareció tan bonita, que es una fisura mm, que se produce, ¿cierto?, en cierto marco de idea mm, y que abre camino a una germinación nueva. Y mm, bueno, esta serie, ¿cierto? mm, Tiene o toca el tema de la violencia y el manejo a nivel de la familia, a nivel de la escuela, en la mm, sociedad, en fin, en la serie se retrata muy... Bueno, no quiero spoilear, se dice, porque a lo mejor no lo han visto todo, pero es muy interesante desde el punto de vista de cómo se maneja esto y qué es lo que significa educación. mm, Entonces, si bien es cierto, de ahora está Júpiter en Géminis y estamos, digamos, en la apertura, ¿cierto? Justamente de esta fisura hacia nuevas formas de conocimiento, de educación también, mm, y quizás no mezclar las dos cosas que son distintas, porque uno, por ejemplo, puede hacer alguien joven puede hacer un posgrado, pero eso no necesariamente tiene que ver con conocimiento, por ejemplo, el mm, conocimiento acumulado, mm, que es un tema que se maneja mucho a nivel de lo que es creación de inteligencia artificial en la actualidad. Entonces, se valora mucho, digamos, la experiencia y el conocimiento mm, acumulado. Y esto creo yo que tiene mucho que ver también con este Júpiter-Saturno, porque de mm, alguna manera abrirnos a estudiar mm, también implica llevar de la mano Saturno, que es el acervo de conocimiento adquirido, la experiencia, ¿cierto? Acumulada con el paso del tiempo, de los años, décadas a mm, veces. Y eso evidentemente tiene, creo yo, un valor muy importante. Y me parece a mí que uno de los paradigmas que va a mm, empezar a cambiarse, no sé si en todos lados, porque a lo mejor en otras partes ya se respeta, mm, es justamente el valor del conocimiento acumulado. mm, Porque no se puede construir, por ejemplo, una inteligencia artificial con un par de jóvenes que vienen saliendo a lo mejor de un magíster de física, súper inteligentes, no vamos a decir nada, pero sin el acervo del conocimiento y la experiencia acumulada. Porque es claro. imposible, digamos, ¿no? Entonces, en ese Mm, sentido, va a ser muy necesario mm, a nivel de una inteligencia artificial, brevemente, que fiscalice, por ejemplo, mm, que evalúe, que controle ese mm, conocimiento acumulado. Bueno, pero para no salirme del tema, mm, creo yo que en este nuevo paradigma hay una mm, nueva forma también de mm, conocerse a sí mismo. Y mm, volviendo al ser, digamos, ¿no? Al trabajo interior, quizás esta polarización entre Marte y Plutón, entre lo que uno considera que es como la historia de uno. Eh, es importante, ¿no? Claro, hacer esa como revisión biográfica y decir, aquí estoy yo, ¿no? Esto soy. Y sin embargo, también esto va junto con, no está mm, separado de, sino que va junto con el conjunto, o la sociedad o el grupo humano al cual formo parte. Y eso mm, creo yo también es un elemento importante en este nuevo aprendizaje o nuevo conocimiento. Eh, sí. entonces, claro, ahí la libertad también es Mm, un aspecto que se abre con este Júpiter Géminis, libertad de estudiar lo que sea, de aprender, de leer lo que sea. Y por otra parte, quizás bueno, va de la mano de Saturno, ¿no? Con esta seriedad mm, que mm, Saturno ofrece a Júpiter. mm, mm, Decimos, cuando uno lee en los libros de divulgación astrológica Júpiter-Saturno, y uno lee y dice algo así como esta es tu última oportunidad, ¿no? El mm, sentimiento que refieren algunas personas, digo, al tener mm, Júpiter-Saturno en sus cartas. Es como ese mm, sentimiento de la última oportunidad, es como el sentimiento de que iba a hacer un viaje pero no se pudo, es sí, como el sentimiento de que iba a estudiar algo pero tampoco pude, en fin, ¿no? Como la sí, limitación frente a la expansión. Sin embargo, mm, también la lectura de estos dos implica que es la oportunidad para realizar aquello que sí
es factible realizar, o incluso más, para cortar la brecha entre lo que es y lo que podría ser realmente, ¿no? mm, No en todas, mm, porque es imposible que sepamos todo, ¿no? Que realicemos todo, pero a mm, lo mejor Saturno sí ayuda mm, a profesionalizar, a realizarse en aquello mm, que sí es factible, atingente, en aquello, mm. como decimos en Chile, para lo cual tenemos dedos, ¿no? Tenemos dedos para el piano, ¿o no? Claro, claro. Sí, sí, Mm. sí. Yo creo que esta cuadratura, a propósito de lo que tú mencionas, incorpora fuertemente el tema de la emocionalidad. Yo pienso que el gran trabajo que ha hecho estos últimos 3 años Saturno en Piscis es, digamos, plantear en el caso del diálogo con Júpiter que la oportunidad va a ocurrir, que el viaje va a ocurrir, que la posibilidad va a ocurrir, que el cambio de trabajo va a ocurrir, que la mejoría en la pareja, que la mejoría en la economía va a ocurrir en la medida que, ¿no es cierto?, el proceso incorpora la emocionalidad. Yo pienso que tiene mucho que ver ese Saturno en Piscis con una madurez emocional a nivel personal y a nivel social. Ahora, creo que también, en base a lo que tú estabas mencionando, creo que un diálogo muy, como que la invitación, pienso yo, es hacer un diálogo nuevo entre la expansión y la contracción, entre lo que limita y lo que expande, como tú decías, ¿no es cierto? Puedo, no puedo, siento que necesitamos como dar un salto en eso y probablemente con eso tiene que ver el nuevo paradigma y para eso, a propósito de Tauro, creo que la pregunta un poco que yo le ofrezco junto contigo, querido Edgar, a nuestros auditores, es cuán sensibles somos a recibir, ¿no es cierto? Porque estamos hablando de algo que se fisura o que se abre para que emerja algo nuevo, estamos hablando de percibir, ¿no es cierto?, la energía y de cómo yo los estímulos que recibo los transformo en procesos y los transformo en procesos que implican para mí desarrollo, que implican para mí crecimiento, Tauro, que implican para mí oportunidad para conectarme con mis recursos, con mis dones, con mis talentos, ofrecer mis talentos al entorno, todo eso es Tauro. Tauro es un cofre, es un gran cofre lleno de posibilidades y de recursos preciosos, algunos propios y otros heredados. Entonces también con Tauro nos conectamos con una herencia de la cual somos parte y tal vez hay una cierta misión también en relación a esa herencia. Pero bien, la clave es poder, ¿no es cierto?, expresar esos recursos y esos talentos. ¿Cuántas veces nos Mm. decimos, yo tengo tanto que dar, ¿no? Pero no me contratan. Yo tengo tanto que abrazar, que amar, pero no encuentro pareja. Yo tengo tanto que no me gustaría tanto, pero no, que no, las cosas no se me dan. Entonces, bueno, decir, bueno, cuán realmente, cuán abierta, cuán abierto estoy. Realmente, cuán sensible, cuán permeable soy a los estímulos del entorno. Eso es Tauro, Tauro es la naturaleza, es lo que nos sucede todos los días. Y la pregunta es, ¿la fertilidad está en ti? ¿La creatividad está en ti? ¿La permeabilidad está en ti? En la medida que hay una tremenda apertura, ¿no es Mm. cierto? Que yo soy consciente de esta apertura y que tomo los estímulos, los libros, las conversaciones, el conocimiento, como decías tú, un pájaro que está cantando, un amanecer, una hoja de otoño que cae del árbol. ¿Cómo tomo los estímulos y transformo esos estímulos en elementos que me impactan y que generan en mí nuevas germinaciones y nuevos desarrollos? Qué Sí, bello Tauro, ¿no? Qué sí. bello Tauro. Sí, salimos de esta, como tú mencionabas, de este inicio de Aries, que también es importante porque, digamos, como Sí, que surge el individuo, ¿no? En la metáfora mm, de los decanatos de Aries, que finalmente surge un individuo, digamos, distinto mm, del todo del cual forma parte, pero es un individuo. sí, Y en Tauro, recuerdo que el primer decanato, ¿cierto? Es un hombre que está con un arado, a veces es una mujer que está con un arado, depende de la versión o es alguien que está preparando la tierra para la siembra. mm, Entonces, es como decir, listo, está el terreno, manos a la obra.
a sembrar, porque está en terreno sumamente fértil. Ahora, mm, esto es para bien o para mal. Si uno, digamos, siembra malas semillas, bueno, sabemos. Pero obviamente se trata de aprovechar, como decíamos, las oportunidades y de intentar verter sobre este terreno nuevo todo lo mejor. ¿Para qué vamos a poner sí, lo peor? Entonces, en ese sentido, creo yo que en este terreno, claro, es una tierra, ¿no? En las mm, imágenes aparece una tierra, alude a la agricultura, pero sin embargo son múltiples terrenos, como tú mm, señalabas también. El mm, terreno emocional, el terreno físico, el terreno claro, intelectual, el terreno vivencial, en mm, fin, la relación con la naturaleza. mm, Entonces, en todos estos terrenos está habiendo, yo siento, un momento, y esta lunación lo marca, una oportunidad más bien mm, para hacer esa reflexión y por lo tanto también ponerse manos a la obra, ¿no? Porque es como meter las manos, mm, tomar el instrumento, hacer, digamos, el trabajo, mm, que es como está todo sí, preparado para ello. Entonces, me parece bonito también en ese sentido mm, mm, este ciclo en que nos mm, encontramos en este momento. Y en ese sentido, también la invitación es a revisar un evento que cada cierto tiempo ocurre, ¿no? Que los planetas, bueno, van pasando por los signos hasta que llegan al final del signo, ¿no? Obviamente. Y de ahí hacen como su última lección, ¿no? Como, sí, claro. es, es como que de repente ahí dicen, y acuérdate que tus Antes de irme tengo que hacer claro, un movimiento fuerte un para movimiento marcar mi fuerte. presencia. Exactamente. Claro. Entonces, Júpiter, pues, Urano está saliendo de Tauro. Y claro, todos estos aprendizajes o esto que estamos conversando, obviamente, tienen que ver con un trabajo corporal. Mm, ¿No? mm, Muchas veces, y esto tiene varias lecturas, por supuesto. em, Desde el punto de vista terapéutico, hay terapias que tienen que ver con el cuerpo mm, desde un masaje hasta, no sé, rolfing u otras técnicas que tienen que ver mm, con desbloqueos, digamos, a nivel corporal, y que mm, eventualmente desbloquean también emociones, como señalabas tú, claro. y que ayudan mucho en ese proceso. Y bailar y también tener un contacto sano con el cuerpo, la alimentación, etcétera, ¿no? Todos esos son elementos muy importantes, creo yo, Mm, de esta resolución mm, de Saturno que ha estado en Piscis, recordándonos nuestros dolores, mm, nuestras experiencias emocionales, mm, ayudándonos a integrar aquello. Y mm, finalmente, Urano en Tauro también hará su trabajo en ese sentido, mm, permitiéndonos liberar mm, aquello que haya estado por ahí contenido. mm, Bien, entonces mm, no es de extrañar que en ese sentido se produzca algún grado de mayor liberación emocional o física, mm, porque es parte de este movimiento en este momento. Urano después va a entrar a Géminis, ahí va a ser otro tema. mm, Lo mismo Saturno va a entrar a Aries, también va a inaugurar otro proceso, que ya hablaremos. mm, Y me parece muy importante mencionar esto, mm. sobre todo en temporada de fertilidad. Claro. Sí, sí. Yo pensaba también, a propósito de esto que hablábamos el otro día, de estos planetas en el tercer decanato y empezando a irse, y yo me empiezo a sentir como un poquito ansiosa de decir, tendré todo, tendré la tarea hecha, tendré ya, estoy lista para que Saturno salga de Piscis o no, ¿no? Porque cuando estaba entrando yo me dije, ya, esto van a ser 3 años, lo cual me voy a dedicar a crecer y a madurar emocionalmente, y siento que se me acaba el tiempo y no sé si tengo todos los libros leídos y todas las pruebas listas, pero quisiera decir algo a propósito de eso, justamente que me parece tremendamente importante el pensar en los ciclos. ¿Ah? Tauro tiene que ver con los ciclos y cuando estamos hablando de estos planetas que están terminando su ciclo y su etapa de recorrido en un signo, en una constelación, y va entonces a entrar en otra constelación y va a cambiar la temática, porque cuando Saturno entra en Aries ya no vamos a hablar más de emociones, vamos a hablar de la madurez de la acción, vamos a hablar de cómo he fortalecido mi voluntad, vamos a hablar de otros temas. Entonces, la posibilidad de conectarse con las emociones es ahora.
y de alguna forma siento que hay una cierta responsabilidad, ¿no? A propósito de Saturno, a propósito de la Tierra. Es como decir, bueno, también somos responsables de los dones que tenemos. Tenemos también que ofrecernos y rendir también un poco desde lo que somos con responsabilidad. Y siento en ese sentido, a propósito de Howard Sasportas, que mencionaba que en los tránsitos había una oportunidad, pero que uno podía o no tomarla, y que qué grave era no tomarla, ¿no? Qué grave, qué falta de responsabilidad sería no tomar, ¿no es cierto?, todos los ofrecimientos y todas las puertas que nos ofrece la vida. Tantas puertas de entendimiento a propósito de Júpiter en Géminis, tantas puertas de creatividad a propósito de Marte en Leo, tantas puertas de fertilidad, de posibilidad de cosecha que nos ofrece, ¿no es cierto?, esta imagen del sembrador, de la persona que está moviendo la tierra, ¿no es cierto?, que tú mencionas en Tauro. Entonces, de alguna forma, todo nuestro día, toda nuestra vida está llena de señales. Y cada una de esas señales puede ser para nosotros una semilla a germinar. Sí. Qué importante. Añadiría a lo que tú estás diciendo que no quiero spoilear lo que viene, pero Saturno en Aries Ya, movilizará, claro, la acción. sí. Por ejemplo, Goethe en su libro Fausto valora justamente esto como decir, uno realiza su destino en la medida que acomete la acción, que toma la decisión y va en pos de aquello que desea, de aquello que quiere vivir, sea lo que sea. ¿No? Porque obviamente nos vamos a equivocar, nos vamos a poner de pie, todo eso, ¿no? Vamos a vivir. Mm, Y esa creo yo que va a ser muy fuertemente una responsabilidad cuando Saturno empiece su mm, recorrido por Aries. mm, Entonces, bueno, viene nuevo trabajo, quizás eso sí, mm, siento yo, pero siempre, y hay quizás una distinción con el énfasis o la línea de lo que tú ibas, yo veo más bien que siempre hay una oportunidad, mm, que siempre el universo entrega una oportunidad. Porque claro, mm, puede ser que tengamos este tránsito ahora, pero sin duda a lo mejor muchos que nos escuchan y otros tendrán y van a seguir teniendo Saturno en Piscis. Otros van a mm, seguir teniendo Saturno en Cáncer, o en la 12 o en la 4 o en fin, ¿no? mm, O la Luna, mm, en situaciones, o Marte también en situaciones mm, complejas. Es decir, siempre hay trabajo por hacer, es mm, decir, siempre hay vida por vivir, ¿no? Y quizás ese cambio, ese impulso, mm, va a empezar a ocurrir con esta entrada de Saturno en Aries, ¿no? Mm. mm, Se nos mm. está acabando el tiempo, querida Marilú. Ah, Ya, vamos no- con no- nuestro regalo, entonces. bueno, ¿ya? Ya, ya. Quisiera dejar una tarea y un regalo. La tarea, pienso yo, que lo que, lo que no puedo, mi naturaleza capricorniana me obliga. Claro. Yo diría, la tarea es lo que estamos hablando, ¿no? A propósito de Tauro, como realmente hacernos responsables de lo que somos y de ofrecer al mundo y a la humanidad y a las personas que nos rodean todos los talentos que nos fueron entregados, ¿no? Eso pienso que es una tremenda tarea a seguir. Y Ujú. el regalo que quisiera entregar hoy día, a propósito de Tauro, es la pausa, ¿no? Tauro es conocido como signo fijo y signo de tierra, por ser un signo que se toma su tiempo. Entonces, la invitación es, tómate tu tiempo de hacer las cosas bien, tómate tu tiempo de descansar, de decantar lo que estás viviendo, de pensar, de si tienes un día muy agitado el día siguiente, date pausas date una pausa para comer cuando estás alimentándote, date una pausa para mirar a las personas que te rodean, para abrazar a quienes conviven contigo. Una pausa que nos permite decantar lo que estamos viviendo. Eso es. Ujú. Muchas gracias. Bueno, se integró por ahí nuestra querida Alice, Nuestra pero querida Alice, la hagámoslo, veo ahí, qué vamos a tener que linda. hacerle un resumen.
Ay, linda, estás mandando corazones. No, muchos cariños para Alice. También para Cariños para ella. todos, en realidad y para todas. Yo medio en broma, medio en serio, en realidad más en serio que en broma, les decía que al principio de este live que en realidad los echaba de menos, como que se me habían pasado muy lentamente estos 29 y algo días. Y bueno, agradecerte a ti, Marilu, nuevamente tu gentileza, tu cooperación tan profunda y certera en las lecturas de El lienzo de los cielos. Mm, Y, qué bello. y creo yo que, bueno, nos encontraremos en una próxima lunación, que será una lunación interesante porque viene siendo la luna en Géminis, justamente con una Mm, serie de novedades que nos va a tocar hablar en ese momento. sí, Así que, si Dios quiere, nos encontraremos en 29 días más, el nuevo ciclo de la mm, luna. Eh, el video queda grabado, así que por si hay alguna duda, y lo pueden ver después en el Instagram, después lo vamos a difundir en otros medios, así que no se preocupen por eso. Bien, mm. bueno, Muy cuídense bien. Un mucho y nos abrazo grande vemos. para ti, querido Edgar, y un abrazo para todos. Gracias, muchas gracias.